Ok, ¿qué es la medicina tradicional china? Es un concepto milenario fundamentado en que existe una energía creadora que como no conocemos, no tenemos, digamos, la capacidad de entenderla, se le llamó Tao. Y donde se genera lo que la gente comúnmente llama el yin y el yang, es decir, existe una dualidad. Nosotros somos bipolares, por eso existe el yang, por ejemplo, que es el día, el yin, que es la noche, el sol, yang, la luna, el yin, el hombre, el yang, la mujer, el yin, y así se va generando esta dualidad. De hecho, dentro del pictograma de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre, en medicina tradicional chino el pictograma es esto. Este es un hombre donde debe existir un equilibrio entre el cielo y la tierra. Es decir, debe haber un equilibrio como tal. Ellos en estos se basaron en un concepto de los 5 elementos. 5 elementos como agua, madera, fuego, tierra y metal. Y donde cada uno de esos 5 elementos está relacionado con un sabor, con una emoción, con una estación, con unos órganos. Y cuando hay un desequilibrio en este tipo de energías, estos órganos empiezan a sufrir. Obviamente que a través de unos canales energéticos podemos regular estas energías. Pero para entender un poco más esto, ellos empiezan diciendo de que todo inicia en el agua. El agua genera ¿qué? A la madera. Todos sabemos que la madera, es decir, los árboles no crecen si no hay agua. Entonces, esta agua alimenta la madera. La madera a su vez alimenta el fuego, porque ¿qué hacemos nosotros para alimentar el fuego? Echarle obviamente madera. El fuego alimenta la tierra. ¿Por qué? Porque del fuego con la madera hay cenizas. Y las cenizas, es decir, se convierte en tierra, que esa tierra posteriormente va a alimentar a lo que se llama el metal, que son los minerales como tal. Obviamente cada uno de estos elementos está relacionado, como dije anteriormente. Por ejemplo, el agua está relacionado con el invierno, está relacionado con la emoción del miedo. Es una persona que esté sufriendo, y aquí está, porque el órgano que está relacionado con este elemento de agua es riñón y vejiga. Las personas que estén sufriendo alguna alteración con riñón y vejiga, hay que pensar en el miedo. Son normalmente, fíjense, personas que consumen altos índices de sal. Ustedes me dirán, bueno, uno de los mecanismos compensatorios de la presión arterial en el organismo es en el riñón. De hecho, existen unos medicamentos que se llaman los inhibidores de la angiotensina que actúan sobre el riñón. ¿Y qué es lo que le suspenden a un hipertenso? La sal. ¿Por qué? Porque el hipertenso está consumiendo salado y esto hace que se le descompense, fíjense ustedes, la presión como tal. Son personas friolentas, entonces hay que determinar, obviamente estas son generalidades, esto no es una cuestión que sea, digamos que pragmático, y tiene que ver con los huesos, con el cabello y con los oídos. Fíjense que el oído es una de las cosas, a veces me consulta mucha gente, tengo un pitico en el oído, o tengo un dolor de oído, doctor, pero no me sale hongo, no me sale bacteria, y cuando uno hace la historia clínica se da cuenta de que normalmente estas personas tienen alguna situación que les está generando miedo que impacta sobre ese oído. Ahora bien, del agua pasamos a la madera y entonces la madera es viento, viento porque los árboles se mueven, ¿verdad? Como el viento. Entonces, pero es la primavera. Pero tiene que ver con la sangre y todos sabemos que en el hígado es uno de los órganos, uno llama hematopoyéticos, es decir, junto con el riñón inclusive, y con los huesos, son los que se encargan de producir sangre. Entonces, vemos cómo también afecta las uñas, cómo afecta el ojo, los músculos,
tiene el sabor agrio, ¿no? Entonces, fíjense, y empezamos a hilvanar cosas, y tiene que ver con la emoción de la ira. Una persona que consume alcohol normalmente sufre del hígado, sufre del hígado. ¿Por qué? Y fíjense, ¿quiénes son los tomadores? Los que les gusta la cerveza, y la cerveza es un sabor agrio. O aquellas personas que consumen yogur, hay que estar muy atentos. Normalmente son personas muy iracundas y tienen problemas de visión, o inclusive dentro de todo este contexto energético son personas que uno dice que tiene mal ojo porque la ira no los deja ver la bondad que existe en todo este vasto universo tan maravilloso que creó Dios. Pero pasemos de la madera que alimenta el fuego. Entonces fíjense cómo una persona que esté sufriendo el riñón puede terminar sufriendo del hígado y termina sufriendo del corazón. El corazón es el calor, es el verano, y fíjense, le gusta lo amargo. Está encargado de todo lo que es vasos arteriales y tiene que ver con la alegría. Las personas que tengan impactos, por eso las personas que hacen infartos normalmente es porque han perdido esa alegría, les dio una noticia, les dio una incomodidad, una ira que terminó afectándole el corazón y el intestino delgado, porque puede afectar ambas cosas. Entonces, mucho cuidado con el manejo de estas emociones, y para eso hay muchas técnicas para poder solucionar eso. Pero el fuego alimenta la tierra, y entonces aquí nos vamos con unos órganos que son el estómago, el vaso y el páncreas. Son personas que tienen afectado el gusto, que la boca y los labios los tienen agrietados, ¿ya? Entonces son personas muy reflexivas, personas que piensan mucho. Les encanta el dulce. Fíjense, el dulce que está comprometido, el páncreas. Entonces aquí están metidos los diabéticos, ¿ya? Los diabéticos, y son personas muy ansiosas, y la ansiedad que hace que se produzca cortisol, y el cortisol, que es una hormona, hace que se aumente o se disparen todos los mecanismos para que este páncreas no funcione bien, y esa azúcar que debe entrar a la célula no entra a la célula, sino que se empieza a elevar en la sangre. Miren cómo es de lindo esto, y esto está interrelacionado todo. Y de aquí al metal. El metal ya es el otoño, ya es la sequedad. Por eso los órganos que están involucrados son pulmón e intestino grueso. Personas que sufran de la piel tienen que ver qué está pasando con su colon, o con esa emoción de tristeza también, de anhelo. Son los que anhelan, los que viven suspirando. El metal es triste. Es una persona que vive normalmente en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Y fíjense que le gusta el picante. Entonces, esto es una generalidad de lo que es la medicina tradicional china. Obviamente hay que sentarse, hacer una buena historia clínica con el paciente para poder mirar cada uno de estos aspectos. Lo que en términos generales uno le dice a las personas es: cuide sus emociones, porque cada una de sus emociones está relacionado, como ustedes pueden ver aquí, con esos elementos. Es importante que comamos algunas cosas amargas, ¿ya? Y verduras que son amargas. Hay que comer dulces, y obviamente en personas diabéticas vamos a restringir un poco esto, pero también hay que comer picante, pero que también hay que comer salado, pero también hay que consumir cosas agrias. Es decir, nosotros tenemos que mantener un equilibrio, porque todo esto debe mantenerse en equilibrio, porque es dinámico y cambiante. Entonces, hoy podemos estar aquí, de aquí podemos pasar acá. Ahora, esto es un ciclo de generación. Existen otros que no voy a explicar para no confundirlos, pero en términos general nosotros debemos tener un equilibrio, fíjense, entre el cielo y entre la tierra. En medio está el hombre, el ser humano. El ser humano está en medio de emociones, en medio de sabores, en medio de órganos, en medio de una serie de circunstancias
que terminan afectando. Entonces, con esto lo que terminamos, y me encanta la medicina tradicional china porque es otra de los saberes ancestrales que nos orienta a nosotros a mirar al paciente de una manera holística. Es decir, nosotros somos un todo y en ese todo está involucrado los elementos, están involucrados la naturaleza, están involucrados los órganos, están involucrados los gustos, los sabores, las emociones. Está involucrado todo y por eso tenemos que tratar todo. Tenemos que tratar el pensamiento, tenemos que tratar las emociones y tenemos que tratar también desde el punto de vista de lo que hacemos. El ejercicio, la alimentación es una cosa que es muy importante hoy en día y la medicina tradicional china, gracias a Dios, viene a darnos respuesta a muchas de las enfermedades que podemos adquirir nosotros por tener esto bastante desordenado. Soy el doctor Misael Ortiz Restrepo, manejo medicina tradicional china. Si quieres saber un poco más al respecto, si quieres tener una consulta conmigo, por favor, agéndate conmigo aquí en las redes. Te voy a dar para que tengas la oportunidad de equilibrar todo tu vida, todo tu ser de una manera armónica.